Hoy me toca hablar a mí, siguiendo en la línea de esta iglesia 24/7, de una iglesia responsable. Así que vamos a ir de a poco metiéndonos en el tema. Hace, buen tiempo que con mi esposa siempre vemos programas de estos de remodelaciones de casas. No sé cuántos han visto de esos programas. Programas que son muy interesantes, a mí por lo menos me gustan mucho. Y a veces el resultado está bueno, a veces no. A veces digo, qué buena que quedó esta casa. Otras veces digo, me hubiera gustado que la casa la dejaran como estaba. Pero siempre me llama la atención la habilidad de estas personas, ¿no? Me llama la atención la habilidad de quien construye una casa, de quien pone el fundamento, cómo lo hace, el tiempo que empeña en poder realizarlo. Realmente, yo no entiendo nada de arquitectura, acá hay una persona experiente que puede decirlo mucho mejor. Pero sí sé, en realidad, que si el arquitecto mete la pata, esto sí lo sé, tiene una responsabilidad enorme. La responsabilidad decenal se llama. La responsabilidad decenal es la que dice, sería como la especie de mala praxis para los médicos, como para llevarlo a un equivalente. Mirá, esta casa le erraste, le hiciste mal. Hay un error estructural, hay una fisura, no sé, ahí Gaby puede decir un montón de cosas de qué podría ser, pero ahí estamos los abogados, gracias a Dios que tenemos trabajo, para demandar a los arquitectos. Y el arquitecto allí tiene una responsabilidad enorme. Imaginen que una columna se cae, que una columna está mal puesta, que no está en el lugar. Y en el marco de lo que es una iglesia 24/7 y de la responsabilidad que nos implica hablar de lo que es ser una iglesia responsable, podríamos compararlo justamente a esa responsabilidad. Hoy vamos a hablar de la responsabilidad de la iglesia, pero no cualquier tipo de responsabilidad. Vamos a hablar de la responsabilidad de la iglesia como responsabilidad social de la iglesia. Esto me recuerda un pasaje que está en Lucas, ahí si me ayudan con la primera diapo, dice Lucas capítulo 6, versículo 47 y 49. Dice, si alguien se acerca a mí y escucha lo que yo enseño y me obedece, es como el que construyó su casa, ¿sobre dónde? Sobre la roca. Hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca y allí puso las bases. Cuando vino una inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa, pero la casa no se movió porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha lo que yo enseño y no me obedece es como el que construyó su casa sobre terreno blando. Vino la corriente de agua y pegó muy fuerte contra la casa. La casa enseguida se vino abajo y se hizo pedazos. Tenemos ahí un pequeño video como para ilustrar este hermoso pasaje de la palabra del Señor. Yeah, hold on. Still standing. ¿Lo vieron, no? ¿Cómo terminó? Terminó desastroso. Desastroso para el que había puesto la casa sobre la arena. Pero había una casa que estaba muy grande, muy sólida. Estaba justamente puesta
justamente puesta sobre la roca. Quiero recordar, antes de avanzar en el mensaje, el versículo clave de esta serie, que es Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15, que dicen así. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: espero ir a verte pronto. Sin embargo, te escribo estas instrucciones por ahora. Tal vez no puedas llegar pronto. Así que quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia de Dios. Esa familia es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Pablo, en esta carta, escrita en un tono muy personal, le da instrucciones a Timoteo. Justamente Timoteo se encontraba pastoreando la iglesia de Éfeso. Y le dice que la iglesia es el fundamento de la verdad. Qué importante. Pablo, a menudo utilizaba este tipo de recursos, estos recursos bien gráficos, ¿no? Diciendo que la iglesia era un fundamento. Y allí le da una serie de consejos y le dice cómo debe de conducirse. Y le dice algunas afirmaciones que a mí me disparan algunas preguntas. Para empezar, habría que preguntarse, ¿qué es una iglesia que es columna? ¿A qué se quiso referir Pablo? Partamos de la base de que el edificio es la roca inconmovible. Entonces podríamos preguntarnos, ¿qué sostiene y afirma la iglesia en su función de ser columna? Somos una columna, pero esto no se trata de edificios, no se trata de arquitectura, no se trata de construcciones, sino que se trata de algo mucho más profundo. Se trata justamente de nosotros, de algo que se escribe y se talla con el propio dedo de Dios en nuestros corazones. Primera de Corintios 3, 10 dice, en la versión TLA dice: Dios por su bondad me permitió actuar como si yo fuera el arquitecto de este edificio. Y yo como buen arquitecto puse una base firme. Les di la buena noticia de Jesucristo. Luego otros construyeron sobre esa base, pero cada uno debe tener cuidado de la manera en que construye. Pablo lo dejaba en claro cuando decía que estamos poniendo fundamento, que debemos de mirar cómo estamos sobreedificando. Hoy, a través de este mensaje, intentaremos ver cómo es nuestra responsabilidad en cuanto a cómo sobreedificamos. El versículo de 1 de Pedro 2, 5 al 7 dice: ustedes son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Aquí me quiero detener para decir algo. Muchas veces se dice que la iglesia que está viva es la que hace. Y esto, tomándolo con la cuestión de la responsabilidad, podría decirse que, bueno, entonces iglesia responsable es la que hace. Y si vamos a hablar de responsabilidad social, podríamos decir que iglesia responsable socialmente podría llegar a ser esa iglesia que asiste. Y amén. El año pasado nuestra iglesia retomó un trabajo que es una bendición, que es el Ministerio Luz de Esperanza. Y es una obligación que tenemos como cristianos, servir desde ese lugar. Servir desde la asistencia, ir, llevar algo caliente, llevarle aparte de algo que lo sacie a esa persona. Pero podría malinterpretarse lo que es responsabilidad social de la iglesia si solo la interpretamos desde un punto de vista de lo que es la asistencia. Por eso, en realidad, tuve que empezar a buscar un poquito, ¿no?, esto de la responsabilidad social, porque podría llegar a ser limitativo, en realidad, entender la responsabilidad social estrictamente solo desde lo que es la asistencia.
Entonces, ¿qué es? Bueno, este concepto surge allá más o menos por mediados del siglo XX. El concepto de responsabilidad social, pero vinculado a las empresas. Y fue un señor, que allí tenemos una fotito, se los voy a presentar. Para los que no lo conocen, yo tampoco lo conocía. Así me ayudan ahí con la diapo. Es el señor Howard Bowen, que escribió un libro sobre responsabilidad social. Y en ese libro, que él tituló Responsabilidad Social Empresarial, definió que la responsabilidad social empresarial es las obligaciones de los empresarios para impulsar políticas corporativas y seguir líneas de acción deseables en términos de los objetivos y valores de la sociedad para tomar decisiones. Creía que la responsabilidad social era una idea voluntaria para intentar contrarrestar los problemas económicos y alcanzar los objetivos de la organización. Tuvo esa maravillosa idea y hoy todas las empresas están con esto de la responsabilidad social empresarial y promueven dentro de los valores de las organizaciones justamente, ¿no?, poder ir a hacer cosas. Y a veces hemos entendido que la iglesia, bueno, hace y tiene que hacer, vamos y hacemos lo mismo. A la luz de este concepto, la responsabilidad social es algo que tiene que ver con la asistencia social. Y como hoy lo dije, antes de dar el concepto, entendiendo que la iglesia de Jesucristo tiene un llamado. ¿Cuántos creen que la iglesia del Señor tiene un llamado? Amén. Ese concepto es un poco limitativo. No termina de expresar la profundidad de lo que Dios nos ha llamado. ¿A qué nos está llamando cuando nos dice que tenemos que ser una iglesia responsable? Eso podría traducirse como activismo, como algo agotador, algo vacío, algo que simplemente es hacer. Y Dios no nos llamó solamente a eso. Una iglesia responsable socialmente es mucho más que una iglesia que cumple con el mandato de asistir a los huérfanos y a las viudas. Hoy, a través de la ayuda del Espíritu Santo, queremos pedirle al Señor, a través de este espacio, que nos guíe y nos conduzca para que podamos entender qué es ser una iglesia responsable, qué es ser una columna, como le decía Pablo a Timoteo, y cómo podemos serlo en este mundo, proclamando la fe del Evangelio. Así que si me permiten, le voy a pedir al Espíritu Santo que nos guíe a través de este tiempo para expresar algunos puntos. Tenemos allí un primer punto. La iglesia responsable es una iglesia que se renueva. Retomando el versículo de Pedro, Pedro dice, somos piedras vivas. ¿Pero cómo? ¿Somos piedras? ¿Pero estamos vivos? Sí, estamos vivos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, estamos vivos. Esto se trata de un organismo vivo. Somos piedras vivientes. Y Efesios 4:23 nos dice, ustedes, vamos a entender acá en este pasaje, cómo tenemos que renovarnos y cómo podemos hacer para ser una iglesia responsable socialmente y que a su vez cumpla con ser responsable. Lo primero dijimos, renovarse. Y este pasaje, el de Efesios, aclara cómo tenemos que hacerlo. Ustedes deben cambiar, dice Pablo, completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a las personas que Dios ha vuelto a crear. Entonces, pasa por algo más profundo, pasa por una renovación de la mente. Primera de Corintios 2:16 dice, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos. O sea que una iglesia responsable es una iglesia que se renueva, una iglesia que cambia su manera de pensar, una iglesia que constantemente le está pidiendo apoyo al Espíritu Santo para
así estar realmente alineada a lo que Dios quiere. Si nosotros queremos como iglesia actuar de una forma responsable y responder a lo que Dios quiere para nosotros, tenemos que renovar nuestra mente. Y acá me hice una pregunta que la enlazo con lo que Gaby decía sobre el tema del cambio. ¿Es necesario el cambio? Pablo decía, al judío como judío, al griego como griego, y eso es necesario. Entonces, la propia palabra nos habla y nos dice que el cambio es importante. Pero ¿cómo lo hacemos ese cambio? ¿Cómo hacemos esa renovación? ¿Y de acuerdo a qué parámetros? ¿Cómo nos paramos nosotros como iglesia? ¿Cómo respondemos a las demandas del mundo? ¿Qué tenemos para decir y hacer como iglesia nosotros ante lo que el mundo nos está demandando? Vuelvo a lo que decía Pedro. Pedro decía, ustedes son piedras vivas. Pedro, para los que nos gusta escudriñar allí un poquito de la palabra, sabemos que era un apóstol de Jesucristo y que aparte era un apóstol que tenía un llamado para los judíos. Y entonces él, cuando Dios hablaba de esto, él estaba remontándose a la ley de Moisés. Esa ley que fue escrita por el dedo de Dios en tablas de piedra, pero que ya los profetas decían, hay un pasaje allí que lo recuerda, pondré mi ley en su mente y en sus corazones. Entonces la ley de Dios está escrita en nosotros, no en una tabla, sino que Dios mismo quiere escribir hoy en esta noche, en nuestro corazón. Quiere hoy que abramos el corazón para pedirle al Espíritu Santo que renueve nuestra mente, que sea Él el que empiece a tallar en nuestras vidas lo que tiene que estar escrito. Muchas veces la iglesia en esto de la renovación se ha visto enredada. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque son tantas las demandas y el mundo dice, no, que la iglesia es anticuada, la iglesia está pasada de moda, vetusta, anacrónica. Muchas son las cosas que dicen de la iglesia, desactualizada, obsoleta. Pero, ¿saben qué? Hay cosas que cuando se dicen estas cosas de la iglesia, en realidad se está haciendo una crítica sobre cosas que para nosotros son fundamentales. Se está criticando a la iglesia porque la iglesia tiene un mensaje para la familia, para el matrimonio, para cómo criar a los hijos. La iglesia tiene un mensaje sobre el sexo. La iglesia tiene un mensaje sobre los jóvenes. La iglesia tiene un mensaje que algunos dicen es discriminador. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos paramos ante estas críticas? ¿Y cómo nos paramos ante la necesidad de renovarnos? ¿Desechamos el mensaje solo para poder complacer lo que nos pide el mundo? La palabra de Dios no ha cambiado, mi hermano. No ha cambiado. La base sigue siendo la misma. Y si nosotros queremos actuar como una iglesia responsable, sí nos tenemos que acercar, como decía Gaby, al judío como judío, al griego como griego. Pero eso no significa de que yo debo transar mi mensaje. Eso no significa que yo debo claudicar de mis convicciones. ¿Hay un fundamento sólido? Debemos renovar nuestro espíritu y pedirle a Dios que renueve nuestro entendimiento y que nos permita estar encendidos para poder
sí ser una iglesia renovada. La iglesia renovada no es la que cambia sus definiciones. La iglesia renovada es la que se mueve con poder y con poder del Espíritu Santo de Dios. Eso es una iglesia renovada. La iglesia que sigue creyendo en los milagros, la iglesia que sigue creyendo en el poder de Jesucristo, la iglesia que sigue creyendo en la salvación, la iglesia que cree que Jesús perdona todos los pecados. Renovamos nuestra fe, renovamos nuestra convicción y renovamos nuestra responsabilidad de cómo nos paramos cuando reafirmamos estas convicciones. Amén. Vamos a pasar al punto número 2. Allí dice, una iglesia responsable empieza por la familia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Volviendo a estas ilustraciones de las casas y deteniéndome en lo que Pablo decía de que somos el fundamento, somos la columna. Pensaba, ¿no? Cómo las casas antes eran grandes. Hacían casas con 4 o 5 cuartos. Los que somos del interior nos criamos seguramente en una casa con patio, con una parte para sentarse, tomar mate, un parral. Y qué lindo que era eso, ¿no? Ahora las casas las hacen chiquititas. Parece que se achicó el mundo. Porque en realidad lo que está pasando es que cada vez las personas viven más solas. Hay menos familias, menos hijos, menos personas que comparten su convivencia. Más divorcios, más soledad. Las casas se achicaron. Pero la iglesia responsable tiene un mensaje. La iglesia responsable reconoce, como Pablo decía, cómo debes conducirte en la iglesia, que es la familia de Dios. Y este pasaje me hacía reflexionar. Bueno, la iglesia es la familia de Dios, amén. Está precioso con que la iglesia es la familia de Dios. Pero la familia empieza en casa. La familia empieza de puertas para adentro, en mi hogar, con mi esposa, con mis hijas. Eso es fundamental. Una iglesia responsable entiende que la base de todo comienza en la familia. Génesis 1:28, como dándole apoyo a esto, dice: quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen. Esto es el Señor diciéndoles a Adán y a Eva: quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Y Génesis 2:15 dice: y Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El mandato de Dios comenzó con una orden a una familia. Dios hizo responsables del mundo a una familia. Miren si fue grande la responsabilidad que Dios les dio. Les dijo que gobernaran sobre los peces, sobre el mar, sobre todas las cosas. Es impresionante el mandato que Dios le dio a Adán y a Eva. Sin embargo, vemos que Adán y Eva fracasaron en ese intento. Pero la historia comienza en el Edén con una familia que fracasó. Pero gracias a Dios tenemos a Jesús. Y esa historia continúa y todavía no terminó. Y esa historia comienza con una familia y va a terminar con una familia, con otro matrimonio. Va a terminar con el matrimonio de Jesús con su iglesia. Mientras tanto, nosotros, la novia, somos la iglesia que tenemos que permanecer encendida, con las lámparas encendidas
esperando a nuestro amado para que no nos falte el aceite. Eso es una iglesia responsable, una iglesia que le dice al Señor, ven, y que lo espera con ansiedad, con deseo, con anhelo. La responsabilidad de la iglesia comienza con matrimonios sólidos, con niños y adolescentes que escuchen a los padres. Hoy ya la sociedad no cree en los padres. No creen los padres, no creen las madres. Parece que la orfandad anda suelta por la calle. Y en realidad cada persona le está entregando hoy por hoy su confianza, su sentido, su razón, su significado al influencer de turno, a las redes sociales, a Netflix y a YouTube. El significado de la vida no se puede encontrar en esos sitios. El significado de la vida no podemos permitir que nuestra familia lo encuentre en esos lugares. Con esto estoy diciendo de que no vamos a entrar más a YouTube. No, que nadie me malinterprete. Que nadie diga, mirá lo que dijo Alejandro. No, por favor. Pero mi hermano, el sentido de lo que somos no lo podemos encontrar en lo que dice una red social. El sentido de lo que creemos no está en otro lugar que no sea la palabra de Dios. El sentido de en lo que nosotros nos afirmamos no puede estar dado por los 25 tips que te da el gurú emocional para sentirte mejor. Está lleno de eso por todas las redes. Planes para adelgazar, planes para sentirse mejor, planes para no sé qué. ¿Y nosotros qué decimos como iglesia? ¿Qué mensaje tenemos? Nosotros tenemos un mensaje que es potente, que es mucho más potente que todo eso. El mundo hoy está como dando manotazos de ahogados y la gente entra desesperada a las redes sociales buscando respuestas, buscando soluciones, buscando salidas. Esto nos debe interpelar y nos debe hacer pensar que en casa comienza todo. Como está escrito en la palabra, y este versículo no está en la diapo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Esa tiene que ser nuestra declaración. Nosotros tenemos que confiar en lo que Dios hizo y va a hacer en nuestra familia. Y nuestra familia es el instrumento de impacto y es el instrumento por el cual Dios se muestra a la sociedad. Nuestra familia es el lugar desde el cual nosotros nos hacemos responsables y le decimos al mundo de que Cristo vive. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos para el tercer punto. Entonces dijimos, iglesia responsable es la que se renueva y la iglesia responsable empieza por la familia. Vamos al tercer punto. Hablamos de la renovación, pero una cosa es cuando renovamos la casa, ¿no? Ahí, siguiendo con el ejemplo de la casa que se renueva, está buenísimo cuando la casa la renovamos. Tiramos abajo las paredes, tiramos abajo la cocina, el baño lo hacemos de nuevo, arrancamos los caños viejos. Pero después, ¿qué pasa? La casa hay que mantenerla. Eso se llama mantenimiento en lo que es la construcción. Y estoy hablando de atrevido y de oídas, pero bueno, perdón Gaby, no te quiero sacar en lo más mínimo. Sé que hay muchas personas que acá conocen muy bien todo lo que es la construcción. De hecho, yo me crié con mi padrastro, el padre de crianza que tuve, que toda la vida trabajó en la constru. Y la construcción en realidad, fue parte de lo que pude vivir y ver en mi casa desde niño. Y hay algo que se llama mantenimiento. Y hay que hacerlo, porque si no haces el mantenimiento, las casas
también se vienen abajo, como vimos en la diapositiva, en el primer video. El mantenimiento y el cuidado de la iglesia responsable se llama cuidado y pastoreo. Y acá les quiero mostrar un pequeño video que va a ilustrar mejor a qué me refiero con el cuidado. Por la mañana a primera hora me la llevo a la sierra, a la montaña, porque por mediación del rocío, por la humedad, comen más los árboles, los romeros, los tomillos, le muerden más al monte. Luego las bajo al agua y allí tienen sal, toman sal, el agua y ya descansan un poquito, ahora en la fuerza del día. Y luego por la tarde las traigo que pasten más aquí a las labores, ya se quedan ellas más tranquilas y más reposadas. Y luego por la noche pues las vuelvo a echar otra vez para la montaña para que duerman ahí en la calle y echen la noche por ahí al raso. La oveja toma bien la sal, sobre todo en las zonas de sierra, comen sal y aprovechan, le tiran más al monte y a los árboles, a los arbustos, ya todo, al romero, al tomillo, ya todas las... aprovechan mucho mejor las matas. De hecho, es un mineral que se lo pide el cuerpo. Hola. Está bueno el video. No sé si le entendieron al hombre, es un poco entreverado el acento del Señor, pero como para repasarlo, el hombre cuenta su rutina y cómo él día tras día lleva primero las ovejas a la montaña, y allí, si no se entendió bien, dice que las ovejas comen romero y tomillo, se alimentan de esos arbustos que crecen silvestres, que para nosotros son hierbas aromáticas, comen sal, necesitan la sal para poder vivir y para poder estar sanas. A mí me llamó tremendamente la atención todo esto. Yo no lo sabía. Las ovejas comen sal. A mí si yo como sal me sube la presión, pero bueno. Qué lindo que Jesús nos dejó estos ejemplos, ¿no? Y hay ejemplos de esto que perduran en el tiempo. Siguen habiendo pastores de ovejas, siguen habiendo personas que cuidan rebaños, aún en el siglo XXI. Nosotros estamos convocados a cuidar del rebaño de Jesús. Esa es la forma en la que nos hacemos responsables. Cuidar el rebaño de Jesús es una responsabilidad de 24/7. Este hombre en el video, que lo recortamos ahí con la ayuda de mi esposa, que me ayudó en toda la parte visual, decía: yo no tengo Semana Santa, yo no tengo feriado, yo no tengo domingo, yo no sé lo que es tomarme una merienda. Estoy todos los días al lado de mis ovejas. Ellas requieren el cuidado 24/7. Y el salmo que Jesús, que David nos regaló, el Salmo 23 dice: Jesús es mi pastor. El Señor es mi pastor. Yo digo Jesús es mi pastor, porque con las nenas lo repetimos así de noche. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Pero qué lindo cuando no solamente lo podemos decir por la experiencia de lo que Dios hace en nosotros, sino cuando nosotros podemos también llevar ese cuidado a otros. Eso nos transforma en personas que expresamos realmente el valor del Evangelio. Cuando realmente sentimos como un pastor que cuida a sus ovejas. Dios está convocándonos, hermanos, a poder ser una generación que cuide al rebaño de Jesucristo. Eso es un abrazo, eso es ¿cómo estás? Eso es una llamada, eso es un saludo, eso es cuando vos venís y después que no ves a un hermano lo abrazás y qué bueno verte. Y no estamos juzgando a nadie.
sino que nos estamos preocupando. Esa sinceridad es la que necesitamos. Eso es lo que nos transforma en lo que somos. A mí si algo me gustó de esta iglesia fue cómo nos recibieron. Ese cuidado que tuvimos desde el primer momento en que llegamos. Ese cuidado siempre estuvo, ese amor. Me acuerdo de las primeras células, células digo yo, porque vengo de 25 años de iglesia, ¿no? Los grupos pequeños, donde estaban Diego, estaba Rosa, estaban algunos hermanos que ahora no están, porque se fueron, como Nay, Guille, que están en el exterior. Y qué lindo que fue ser bien recibido. Qué lindo que es cuando te sentís cuidado, cuando te sentís pastoreado. El trabajo del pastor no es solamente el trabajo que hacen Marcos y Carmen y que lo hacen con todo el amor del mundo. Ellos están, sí, pastoreándonos, pero cada uno de nosotros en miniatura hace también por el pastoreo de la iglesia. Y lo hacemos hacia afuera. Lo hacemos porque tenemos una responsabilidad social hacia afuera. Nosotros pastoreamos a nuestro compañero de trabajo. Nosotros pastoreamos a nuestro vecino. Nosotros pastoreamos a la persona que va sentada con nosotros al lado del ómnibus. A eso fuimos llamados. A que el Señor se meta en nosotros y que seamos una generación de pastores dispuestos, diciéndole al Señor, sí, yo quiero pastorear tu rebaño, Señor. A ver, que tengo defectos, tengo 1.000.000. Ustedes no saben la lista de defectos que tengo. Acá tengo a mi esposa que todos los días me lo recuerda, gracias a Dios, pero que me ayuda a superarlos. Sí, y es la que más me conoce. Pero mi hermano, no podemos esperar a ser perfeccionados completamente para asumir este desafío. Dice que Él algunos constituyó, Efesios lo dice, como pastores, para perfeccionar la obra del Evangelio, para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Eso es lo que hizo el Señor cuando constituyó el gobierno de la iglesia. Efesios 3, 11 y 12 dice, a unos constituyó como apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, para perfeccionar y capacitar el cuerpo de Cristo. Hoy tenemos este desafío. Quiero mostrarles, a modo de traerlo a nuestra sociedad, unas cifras que son realmente muy tristes. Allí tenemos que en estos últimos 5 años, hablamos de la pandemia y de las muertes que ella se llevó, que no fueron para nada pocas, pero tenemos otra pandemia en nuestra sociedad. Y me atrevo a decirlo de esa forma porque son demasiados. 346 niños que murieron en los últimos 5 años en una institución que es del Estado. Entonces, el lugar donde se confía y nuestra sociedad confía que puede cuidar a los más vulnerables, no lo está pudiendo hacer. Esto nos debería inquietar, por lo menos a orar, y yo los desafío a esto, a orar. En este año, y cuando terminó el año, nosotros con mi esposa sentimos que el ministerio de Kids, es una bendición, bendice a los niños aquí en la iglesia, los niños aprenden de la palabra, pero nuestra sociedad está teniendo un problema muy serio. Muy serio. Solo en estos últimos 2 años, por cada año murieron 63 niños.
Eso nos debería interpelar y nos deberíamos preguntar qué estamos haciendo nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros? Llevar el ministerio de puertas afuera es lo que necesitamos. Nuestro trabajo no puede reducirse de puertas adentro. Sé que es ambicioso y sé que todo tiene su tiempo. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos sensibilice sobre algunas de estas cosas. Y que nos demos cuenta que nuestra sociedad está necesitando pastores. Solo decir que desde 2012 hasta el año 2025, en nuestro país hubo 117.000 muertes de no nacidos. Esto nos habla de una sociedad que está partida. Y cuando digo 117.000 muertes de no nacidos, lo digo de esta forma porque como cristiano me rehúso a utilizar la palabra aborto. El aborto es la interrupción. Es como cuando alguien aborta algo que se puede reiniciar. Yo mi celular lo puedo reiniciar. Puedo abortar un proceso que está, una descarga, por ejemplo, que está en el ordenador, la puedo abortar. Puedo cancelarla. Y después, apagado el equipo se enciende. Eso no ocurre con una vida. Y mi hermano, lo digo con este tono y lo digo en estos términos porque entiendo que como cristianos tenemos responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de decirle las cosas por su nombre. No podemos seguir llamando las cosas de una forma que no son. No podemos seguir complaciendo los oídos de las personas para no chocar, porque entendemos, sí, yo no quiero chocar, yo lamento. Pero Jesús dijo, los envío a este mundo como ovejas en medio de lobos. Tenemos que tener sabiduría, pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, pero no podemos renunciar a lo que pensamos. No podemos renunciar a decirle las cosas como se llaman. Tenemos una responsabilidad enorme. Yo en la escuela no quiero que a mis hijas le digan que ellas pueden decidir lo que pueden ser, si pueden ser una niña o pueden ser un niño. Eso es una responsabilidad que tenemos como cristianos. Levantar nuestras voces sin gritar, pero de una manera firme. De una manera firme, diciéndole no. Yo no voy a permitir que le enseñes esto a mis hijos. No lo voy a permitir. Hoy el programa, y ahí me puede corregir Rosana, de educación primaria, tiene dentro de sus contenidos la ideología de género. Yo no voy a permitir que se la enseñen a mis hijas. No estoy dispuesto a que le digan, vos tenés la capacidad de decidir lo que quieras hacer con tu cuerpo ahora. Yo como padre tengo la responsabilidad de decirle, vos sos una niña, sos una mujer y vas a ser una mujer creada. Fuiste creada por Dios para ser mujer. No puedo decirle a mi hija que tenés la libertad de elegir ser un niño o una niña. Eso no se llama libertad, eso se llama esclavitud. Esclavitud a un sistema que después le va a vender las hormonas para poder mantener un cuerpo
del cual no podría de ninguna manera sostenerlo de una forma natural. El sistema le va a querer vender las hormonas a nuestros hijos, le va a querer vender un discurso a nuestros hijos. Nosotros tenemos la responsabilidad de decir algunas cosas. Claramente, no. Sé que es un mensaje difícil. Sé que es un mensaje que nos interpela, mi hermano. Pero ¿cómo podemos cuidar a nuestras familias si no mantenemos nuestras convicciones? ¿Cómo podemos ser responsables si no mantenemos, si no sostenemos lo que creemos? Señor Jesús, Jesús nos dejó un ejemplo tremendo en la parábola del buen samaritano, que también la compartía Gaby, y ahora no la vamos a compartir por un tema de tiempo, de lo que es la responsabilidad. Ese hombre se hizo responsable. Ese hombre salió del camino porque dijo: yo veo a este hombre tirado en este lugar. Ese hombre dijo: yo voy a hacerme responsable de este que está acá. Y no le importó, ¿sabe qué? No le importó que lo discriminaran. Era un samaritano. Los samaritanos en esa época eran discriminados. Eran la peor escoria de lo que se podía pensar. Era un israelita. Eran una raza mixta, porque se habían mezclado con otras naciones. Eran descendientes de la tribu de Efraín, que en un momento se mezclaron con mujeres cananeas. Entonces aquellos hombres que andaban muy bien vestidos y que pasaron por al lado allí, que tenían la sangre muy pura, no pararon. Pero paró un samaritano. Ese hombre se hizo responsable. Y Jesús nos dejó un mensaje allí y le dijo, y nos dice hoy a nosotros: vos también podés parar al costado del camino. Vos también te podés hacer responsable. Primera de Timoteo 5:8 dice: aquellos que se niegan a cuidar a sus familiares, especialmente a los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Tenemos que parar para hacer una llamada. Tenemos que poder parar para poder visitar a nuestros familiares. ¿Cómo van a conocer al Señor si apenas nos conectamos con ellos? Si seguimos enojados por las cosas que pasaron, nos tenemos que hacer cargo de ellos. Y esto nos tiene que interpelar. No es fácil. Yo también tengo familia, mis hermanos, con la que me resulta muy difícil conectarme. Hablando de la conexión. Pero tenemos que de alguna manera poder conectarnos con ellos también, para que conozcan el mensaje del Evangelio. Proverbios 22:6 dice: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Proverbios 10:1 dice: un hijo sabio trae alegría a su padre, y uno necio trae dolor a su madre. ¿Quién pastorea a nuestros hijos? ¿Es el influencer de turno? ¿Es la laicidad? Enseñar es dar forma. No es dejarlo así libremente como una tabla rasa. Los niños no son tablas rasas.
Tenemos que salir del esquema de la neutralidad, mi hermano. Y esto solamente saben cómo se hace. Con un corazón generoso. La Biblia insiste mucho sobre tener un corazón generoso. No escatimemos, hermano. No escatimemos. Pidámosle a Dios tener un corazón generoso para que la palabra de Dios fluya, para que nuestro andar sea solamente un andar en el que pronunciemos la palabra de Dios. Cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando nos dormimos, en nuestras relaciones, en nuestra mesa. Estamos llamados a ser dadores. Esto es llenura. Esto es satisfacción. Esto es gozo. Estamos llamados a crear porque tenemos un Dios que es creador. Podemos crear buenos recuerdos para nuestras generaciones. Estamos llamados a orar y no solamente por nosotros. Estamos llamados a orar por otros. Empezamos a orar todas las noches con las nenas por los países. Hoy toca Túnez, Túnez. Me dice, siguen con Túnez ellas. No sé qué les pasa, pero siguen con Túnez. Agarre ese calendario, mi hermano. Vas a empezar a sentir pasión. Vas a empezar a sentir que algo te quema. Vas a empezar a sentir preocupación por otros, por el otro lado del mundo. Vamos a dejar de ver solamente nuestras necesidades y vamos a ver las de otros. Y al primero que le cuesta dejar de ver mi necesidad es a mí. Yo estoy lleno de yo. No se hacen una idea de la cantidad de yo que tengo. Solo por la misericordia del Señor y la del Espíritu Santo estoy parado en este lugar. Quiero compartir un último punto. Si me acompañan con el video, por favor. Es un video cortito. Gaby, ahí el viaje a arquitectura, ¿cómo estuvo? Seguro que visitaste alguno de esos lugares. Son lugares imponentes. Cada uno de esos edificios cuenta una historia. Cada uno de esos edificios se muestra magnífico. Y uno cuando mira el edificio, y hoy decía Gonza esto, yo decía, pucha, no puede ser, este hombre vino con la palabra justa. Uno piensa, qué bueno el edificio. No, piensa, qué bueno el arquitecto. El arquitecto que lo hizo. Pero cada uno de esos edificios da un mensaje. Hay que ponerse en la mente de ese arquitecto y pensar qué fue lo que quiso decir. ¿Es así o no? Nosotros tenemos un mensaje para dar. Somos la columna, el templo del Dios viviente, aleluya. Somos columna de Jesucristo. Tenemos un mensaje poderoso, 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 poderoso Jesús. ¡Qué mensaje más tremendo que tenemos! Somos iglesia. Somos esa iglesia que va a descender desde el cielo. Cierre sus ojos.
Esa iglesia que va a descender como la Nueva Jerusalén. Un edificio imponente. Un edificio con 12 cimientos. Un edificio con columnas, todas de piedras preciosas. Somos ese edificio, sí, Señor. Nuestro mensaje es un mensaje que tiene en el centro a la cruz. Venimos cargados de Cristo. Venimos a darle gloria a Jesucristo. El libro de Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 3, el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Él es el autor, Él es el fundamento de esta casa. Él se merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el honor, todo se lo merece Él. A Él sea la gloria. Por Él vivimos, para Él vivimos, por Él vivimos. Y tenemos que llegar al punto de decir, si tenemos que morir por tu nombre, también lo haremos. Qué desafío que tenemos. Qué responsabilidad que tenemos. ¿Sabe qué, mi hermano? Tenemos un desafío enorme. Ojalá que estemos a la altura de este desafío. Yo le voy a pedir que se ponga de pie.